Según un informe del Instituto de Estadística de Extremadura, la media de edad en nuestra comunidad autónoma es de 43,2 años. Esto es casi un año más que la media nacional, que son 42,4 años. Vamos a hablar de hechos singulares, de estadísticas también interesantes que recoge este informe, pero de otros asuntos de la actualidad que nos depara precisamente las noticias de actualidad. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña. Hoy están con nosotros José Luis Arellano. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, bien, habitual bien, de los jueves. Antonio Monge, buenas noches. Buenas noches. Tú y yo estamos en la media, ¿no? Sí, bueno, y yo acercándote peligrosamente. a la media. Y hoy nos acompaña Fernando Delgado. Buenas noches. Muy ¿Cómo buenas. estás? Muy bien, gracias a Dios. Cuando has dicho Antonio, me he acordado que es un apellido muy de la zarza. Los Monge. No, pues de la zarza precisamente no es. El apellido viene un poco más arriba. De Aragón. Mi abuelo era de Aragón, o sea, de Zaragoza. Buen sitio. Sí, pero bueno, al final, ahora estoy aquí, no sé si sabe muy bien dónde estaré. Me hubiera gustado que la pájara esa, que ha hecho el verso en Barcelona, se lo hubiera dedicado a la Virgen del Pilar, a ver qué le hubiera pasado. O a la Virgen de Montserrat, ese Padre Nuestro, a la Pilarica o a la Moreneta. Verá dónde quedaba. Bueno, vamos a hablar de primero crónica local porque ayer se presentó la nueva agrupación de Ciudadanos en Mérida. Hay que decir que hasta el momento no se había constituido como tal, el partido no lo había realizado, pese a que había concurrido a los comicios electorales, como todos ustedes saben, y obtuvo dos concejales que después han sido expulsados y que, por cierto, también tienen una historia detrás, porque ahora el partido les ofrece la posibilidad de mandar alegaciones, cuando comunicó directamente al ayuntamiento de la ciudad, al ayuntamiento de Mérida, que estaban ya, de hecho, expulsados. Las cosas de los partidos, o al menos de estos que, en teoría, se suponen que vienen con nuevos mimbres. Bueno, pues ayer, como decimos, se presentó esta nueva agrupación en Mérida, una agrupación que presenta a varias personas, van a estar en esa junta directiva y a la que asistió el coordinador regional Cayetano Polo. El nuevo coordinador local es Jorge Arias, chico joven que da el paso al frente de este partido con la esperanza, dice, de regresar al ayuntamiento de la ciudad de Mérida dentro de 3 años, en los próximos comicios, y muy entusiasmado, dice, también por los 5.400 votos que obtuvieron en las últimas generales en Mérida. Mérida ha sido, por cierto, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la diferencia entre las elecciones generales y las municipales y autonómicas, la que mayor incremento de votos ha sacado Ciudadanos. Sacó de 2.600, 2.700, creo recordar, a 5.400, casi dobló el número de votos de unas elecciones a otra. Esto dice que le ha servido para estar muy esperanzado y dar paso adelante a esta agrupación. Hay 60 afiliados ya en la ciudad de Mérida de este partido. Y preguntado precisamente sobre la posibilidad de que en esta legislatura regresaran al Ayuntamiento de Mérida, dice que es muy remota. El propio coordinador regional, en tono un poco nervioso también es cierto, si vieron ustedes las imágenes ayer de las noticias en las que les ofrecimos, en el Flash Noticias, se vio un poco nervioso y dijo que era una posibilidad un tanto remota, muy remota, es decir, que no hay acuerdo o no va a haber acuerdo para que Juan Luis Lara y María Antonia San Martín regresen a las filas de Ciudadanos. Aunque vuelvo a insistir, ahora les han enviado la solicitud de alegaciones cuando han sido expulsados. José Luis, ¿qué opina? Bueno, yo en principio a este chaval, Jorge, porque es un chaval joven, ¿no? Jorge Arias, no tengo el gusto de conocerlo, pero, y hombre, por supuesto que le deseo lo mejor en la política, pero a mí me da la impresión de que la situación de este partido, la situación que se ha dado en Mérida o en otras ciudades de Extremadura, está casi en la misma línea en la que prácticamente se ha dado en otras muchas regiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas personas no conocen a estos individuos que forman esos colectivos y generalmente, sobre todo en las elecciones que son autonómicas o locales, normalmente la gente vota siempre a la persona conocida. ¿Por qué? Pues por su cercanía, porque conoce su historia, porque sabe de quién son hijos o padres o nietos, es decir, que tienes un conocimiento del personaje, pero en Ciudadanos normalmente, en Ciudadanos y en Podemos también, pero en Ciudadanos, que estamos hablando de ellos, pues a mí me parece que
van a tener poco futuro de momento, hasta que se vayan introduciendo en la sociedad, la gente los vaya conociendo poco a poco y según sus hechos, pues así veremos qué hacemos después. Según te portes, así nos portaremos contigo. Ese es mi criterio. Antonio. Pues yo me remito un poco a lo que dijimos en este mismo programa cuando fue toda la polémica de la expulsión de los 2 concejales de Ciudadanos. A mí lo que me sorprende realmente es que Ciudadanos haya sacado 2 concejales en Mérida, un poco por lo que decía el compañero, porque en el fondo no se sabía muy bien qué programa tenían para la ciudad, no se sabía muy bien quién se presentaba, no se sabía muy bien quiénes eran, y ahora, por lo que vemos, pues, bueno, yo siento también no conocer a Jorge Arias, pero pues no lo sé cuál es su trayectoria y tal, y me gustaría saberlo, por lo menos, ¿no? Entonces, que vuelvan las 2 personas que antes estaban en Ciudadanos y ahora no han renunciado al acta, a pesar de haber firmado ese compromiso ético que habían firmado y que la toman como si fuese suya, pues yo creo que no sé hasta qué punto Ciudadanos hace bien en pedirles que vuelvan o en permitir dialogar, porque ya han demostrado que no son unas personas de fiar. Si tú hace 2 meses firmas un documento mediante el cual tú te comprometes, es un documento ético, y después llegas incluso a decir o a hacer declaraciones públicas mediante el cual dices que sí, que lo firmaste, pero que eso es papel mojado. Pues yo no sé muy bien a qué está jugando el partido Ciudadanos con la petición o el acercamiento de nuevo a los 2 exmiembros de ese partido. Y nada, respecto a que, bueno, pues que haya o exista Ciudadanos en Mérida, me parece que es normal, pero yo creo que está inflado. No entiendo ese número de votos y no entiendo muy bien quiénes son, qué pretenden, no lo entiendo. No sé qué es lo que pretenden y eso que he intentado averiguarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es la situación y hay que acostumbrarse. Es un partido emergente y muchas veces llegamos a la conclusión de que reciben los votos que reciben más por una cuestión de marketing que realmente por una cuestión de lo que pretenden o de lo que proponen hacer para la ciudad, ¿no? Pero bueno. Se han formalizado 8 nuevas agrupaciones en la provincia de Badajoz, entre ellas la de Mérida, también las de Almendralejo, Villafranca y Don Benito. Fernando, ¿qué opinas? Yo estoy de acuerdo en una cosa que dice Ariel, lleva toda la razón, y es que el principal elemento que debe tener un partido es que se conozca y a la persona que hay. Tiene que tener un buen consejero de Ciudadanos, o debe tenerlo, para que este muchacho se dé a conocer. Porque estamos hablando de más de 5.000 votos los que han pasado en las últimas elecciones. Pero esto, recuerdo a mi padre que decía en algunas ocasiones que hay momentos que es como una bengala, que sale y hay muchísima luz. Pero cuando se apaga, que es lo que le ha pasado a UPyD, cuando se apaga no ve nadie nada. Y esto es lo que le puede ocurrir a Ciudadanos si no tiene en cuenta de que en vez de convertir esa antorcha, la bengala, convertirla en antorcha. Y para eso hace falta meterse en medios de comunicación, continuamente hablar, y hombre, rescatar a los 2, a María San Martín y a Lara, con lo que ha pasado aquí, que se han denunciado entre los 2, que lo han echado, que han querido, que sé, aunque dicen lo contrario, sé que han intentado pactar con el alcalde para meterse dentro. Osuna dice que no, ellos dicen que no, Fernando Delgado dice que sí, que han intentado pactar. ¿Por qué? Hombre, a Osuna le vendría perfectamente, porque si pacta con los 2, le da un regalito a cada uno bueno, a uno le da una delegación de deporte, a otra delegación de otro, y estamos hablando de mayoría absoluta. Pero eso, si me permite esto, Fernando, eso sería una traición a tu propio partido. Eso yo creo que el Partido Socialista no lo va a permitir, ¿eh? Pero ya no es una cuestión personal de
Rodríguez Osuna, sino que a mí me parece que en un partido político que sea serio, que se preste a estar en un gobierno como es el de Mérida, que además es la capital de Extremadura, hacer ese tipo de componendas, a mí me parece que eso ni el partido se lo permitiría, ni Rodríguez Osuna. Esas componendas se han hecho siempre en todos los partidos políticos. Depende de los partidos. Depende de los partidos. En todo, el Partido Socialista, ha pactado con Izquierda Unida. Hay un pacto antitransfugismo que efectivamente que lo impide. Pero también es cierto que en esta ocasión se da la circunstancia que con estos dos concejales no pertenecen ahora mismo a ningún partido político, entonces no sería aplicable el pacto antitransfugismo. Sí, lo que dice Fernando, bueno, tú lo dirás porque tendrás tu información y porque estarás... fuentes de información, exactamente. Después de 40 y tantos años pues por en eso, estas líderes más, sí las tenemos. Pero en todo claro, caso, lo lógico es que Osuna me lo desmientan y los otros también, pero me consta que han tenido reuniones. Y lo lógico y además, y es lo que va a pasar. Cuando estaba hablando, perdona, Arellano me estaba diciendo con la cabeza así, es decir, que él también lo sabe. No, hombre, porque ese es un rumor que está... Ocurrir, claro, mira, que sí, que puede ocurrir, que haya habido conversaciones, sí. Pero de eso a que normalmente hubiese aceptado el amigo Rodríguez Osuna o el Partido Socialista, yo no lo creo. Ese es mi comentario. Pero es que tampoco hay que ser muy inteligente para llegar a esa conclusión y a conocer que ese rumor tiene que existir, y además necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando se produce la dimisión, la salida de estas dos personas de Ciudadanos, en esta misma mesa dijimos que lo que iba a pasar era que, como pasaban al grupo mixto sin partido, bueno, pues iban a dejar querer al mejor postor. Si alguien podía ofrecer algo a cambio de un posicionamiento en el momento que se necesitase, pues ellos se iban a dejar. Y claro, es que estamos en un juego democrático. Ellos no renuncian a su acta de concejal y, por tanto, pues si tienen que apoyar en cierto momento, pues bueno, pues apoyarán porque se les ofrecerá o se hará una cierta política que a ellos les interese más. Con lo cual, bueno, plantear de ahí a plantear que se les va a dar una delegación de deportes o se les va a dar una tal, bueno, yo creo que eso habrá que verlo, ¿no? Una cosa es lo que se rumoree y otra cosa es lo que efectivamente suceda. Entonces yo, en principio, aparte de los rumores, teniendo en cuenta que Mérida es un pueblo pues grande, pero sigue siendo un pueblo, yo no le doy más credibilidad que eso, que el de rumores. En periodismo se dice que el rumor es la antesala de la noticia. Ya, pero si en vez del alcalde... Fernando, pero cuando el rumor es tan obvio, no es la antesala de la noticia, sino que es una obviedad. Mira, si en vez del alcalde Rodrigo Osuna, que muchacho joven y que todavía tiene pues esa decencia pura de la juventud, que es lógico, es decir, que todavía está virgen. Bueno, tampoco hay que pasarse. Es pura. Lleva unos cuantos años en política. Es puro, está virgen. Si eso lo coge Antonio Vélez, Antonio Vélez se me ha camelado a los dos, los ha hecho socialistas y ya tiene mayoría absoluta. Pero no quepa la menor duda. Pues no sé yo... Y además que a una delegación, tú y Arellano como Frank y yo hemos estudiado bachillerato. Sí. El superior todo. Y siempre decíamos que había asignaturas que le llamamos las Marías. Pues en las concejalías también existen asignaturas o concejalías o delegaciones que se llaman las Marías, que no las quiere nadie porque no hace nadie nada por ellas, y entre otras cosas porque no tienen absolutamente nada. Y existen también las Marías, le das un par de Marías y ya está. Que existen. ¿Qué no se va a hacer? Pues muy bien. Pero eso no tener una mayoría absoluta para los presupuestos, para esto y demás, no te puedes imaginar lo que significa eso, ¿eh? Mira lo que le está pasando a Guillermo Fernández Varas con los presupuestos. Hacer no se va a hacer porque efectivamente ya nos lo confirmó el alcalde que no hubo contacto. Nosotros tenemos nuestras informaciones de que sí hubo contacto, pero bueno, eso es lo de menos. Ya pasó y pasó. Eso ha pasado y pasó antes de Navidades. En cualquier caso, sí hay que decir que la situación ha quedado en nada al final. Eso ya lo veremos. ¿Tú crees que más adelante? Espérate que hasta el rabo... Todo es toro. Decía Antonio, perdona que te he cortado. No. Vale. Bueno, por cierto, pasando a otro tema. Ayer conocimos de boca de la delegada de Educación que se está trabajando
en una de las cosas que se había al menos llevado en el programa electoral de Antonio Rodríguez Osuna, que era la posibilidad de que la Facultad de Bellas Artes o futura Facultad de Bellas Artes, y al final los planes de estudio de la Universidad de Extremadura así lo contemplan, estuviese en la ciudad de Mérida. Se viene hablando hace ya muchísimo tiempo. Yo he escrito sobre ello. Arellano ha escrito sobre ello, pero hace muchos años. Es decir, incluso recuerdo que la primera vez que se empezó a tocar el tema de una manera seria fue la posibilidad, porque estuvo aquí Felipe González con su mujer, con Carmen Romero, y Carmen Romero se dejó querer. Incluso la reina, que le encantan las bellas artes, también. Pero ¿qué ocurre? Y Arellano pues va a decir, lleva razón. La reina emérita, Sofía. La reina emérita. Sí, sí. Que los puñeteros de Badajoz empezaron a decir que la querían ellos. Y yo digo, coño, lo queréis todos. Me acuerdo con lo de mi padre, coño, para un poco con ese ansia. Que Bellas Artes es Mérida. Y yo recuerdo que José María Álvarez Martínez, que no mudaba a meterse en polémica, se ponía las manos en la cabeza. Yo sí, yo soy de los polémicos, aunque yo nací en Badajoz, veamos, me considero un emeritense y extremeño de pura cepa. Y recuerdo que se intentó traer para acá, para Mérida, y los de Badajoz ya empezaron a decir que aquí tenemos más gente y sobre todo tienen una cosa más importante que Mérida, los puñeteros votos. Que son más para votar. Claro, y eso, porque tenemos que Monaco se quería ir a Badajoz, quería vender la casa del presidente, lo quería todo para Badajoz. Pero eso le ha pasado también a Rodríguez Ibarra, que Rodríguez Ibarra también para Badajoz se llevó la Plataforma. Pero La logística. La plataforma la plataforma se me la lleva a Badajoz. Sí. Va a Badajoz esto, cuando tenía que estar en Mérida. Rodríguez Ibarra tuvo complejo de meritense, demasiado. No, pues también se llevaba para Badajoz algunas cositas. También se la llevó para Badajoz, que era claro, por eso muy digo, importante. que ese complejo le condujo a hacer cosas por Badajoz más que por Mérida. Sí. O sea, Mérida siempre ha tenido... Caramba. O sea, que tuvo José Luis. Mira, yo estoy escuchando a Fernando y me estoy escuchando yo a mí mismo, porque es verdad, se me ha pisado el comentario. Yo llevo escribiendo artículos de opinión en muchos medios, solicitando la Escuela de Bellas Artes. Primero porque también pertenecía al consorcio de la Ciudad Monumental. La escuela ya la tenemos, la facultad. La Facultad de Bellas Artes. Hemos escrito 50.000 artículos en todos los medios. Unos firmados por mí, otros firmados por mí, pero como colectivo Lusitania. Sí. Y ahora, hombre, nos queda la ilusión que, aunque no se ha dicho en la prensa, aquí, en este medio de difusión televisivo, quiero por lo menos adelantar una noticia, y es que hay un grupo de meritenses que van a organizar un grupo de opinión que se llama ANAS, y que seguramente va a trabajar muy mucho en favor de ese tipo de cosas. Así es que yo les auguro mucho éxito a ese grupo y que lo hagan. Y por descontado al alcalde, si ha salido la cosa de él y de la concejala de Cultura, que van a reivindicarlo y van a buscarlo y lo van a pelear, que tengan la completa seguridad de que hay mucha gente en Mérida, muchos emeritenses y muchas asociaciones que están deseando y por supuesto, van a tener todo el apoyo que les haga falta. Arellano, hay una cosa que yo tengo que reivindicarlo porque no nos hacen ni puñetero caso. Y es que aquí hay 3 cronistas oficiales. Y hay 2 de ellos, no me pongo yo, pero 2 de ellos como José Luis Mosquera, que es un magnífico arqueólogo, y José María Álvarez Martínez, que es el director del Museo Nacional de Arte Romano y del Visigodo, tirar de ellos para que puedan reivindicar, es verdad. Porque son personas que tienen su poder, no aquí en Mérida, sino en Madrid y en todos sitios. Es decir, utilizar a los medios que tenéis en Mérida, no solamente el alcalde y la concejala de turno, no, tirar de gente de Mérida, como tú, Orellano, como ese grupo de opinión de ANAS, como Lusitania, como otros tantos. Pero hay que tirar de ellos. Es verdad. Eso es decir... La concejala de Cultura, la concejala de Cultura no hace ni gorda si no tiene alguien que la respalde. Y si la respaldan los cronistas oficiales. Aquí tenemos además las sedes de los cronistas oficiales. Tenemos ese nuevo grupo de ANA, el Lusitania y tantos otros. Y el patrimonio mejor de España, claro. Hay que decirlo. Y hay que aprovecharse de eso. Estamos hablando Antonio, de Facultad de Arte, que tampoco hay que restringirse todo a lo romano, al patrimonio. No romano, es visigodo y árabe y es mucho. Claro, y además también innovación artística. Claro. Entonces, yo creo que lo que plantea Silvia, además Silvia es una mujer muy competente y si lo plantea es porque se ha puesto a trabajar en ello.
pues es poner el remache a esa reivindicación lógica de la ciudad. Ahora también hay que tener en cuenta lo siguiente: tenemos escuela, queremos tener una facultad, pero lo que no tenemos es ambiente cultural, o al menos ambiente cultural desde el punto de vista de nuevas tendencias y lo que es ambiente artístico dentro de la ciudad, que yo creo que es una de las grandes partes que nos falta a Mérida, de vanguardia, de exposiciones, de movimiento cultural y movimiento artístico. Entonces, yo creo que cuando se reivindica una cosa de estas, una facultad en concreto, yo creo que hay que dotar a la ciudad también, en cierta manera, de ese ambiente que necesita. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero ir a una obra de teatro que no sea convencional, en Mérida no hay nada donde ir, ¿vale? Está la Sala Trajano, pero en invierno pues pasa lo que pasa. Si quiero ver una exposición, a no ser que me vaya a Caja Badajoz y las ponen de vez en cuando, pues tampoco hay. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en la Escuela de Arte no hay una sala de exposición permanente? Ya que están generando arte los alumnos, y a mí me consta, y sé porque he ido, que están trabajando y trabajan muy bien y hacen cosas muy interesantes. Y van a potenciar la escuela de diseño, la escuela de arte, claro, y diseño. Pero van a potenciar. No. Si pedimos una facultad, potenciemos ya. Porque ¿qué ha pasado desde las instalaciones que estaban en la antigua Renfe? O sea, ¿están siendo infrautilizadas o durante los últimos 4 años han sido infrautilizadas? Porque ahí arte también es música. Música en nuevas tendencias, música juvenil, grupos musicales, pero también son exposiciones, pero también son performance. Eso también es arte, no es solamente una estatua en granito de un emperador romano. Entonces, bueno, seamos conscientes de que efectivamente la queremos, y la queremos más que Badajoz, y Badajoz es más grande, pero si nosotros hacemos más fuerza dentro de lo que es el ambiente artístico y creamos un verdadero ambiente artístico dentro de la ciudad, porque en estos momentos crear un ambiente artístico no es más que, por ejemplo, que la Escuela de Arte haga vídeo, el FP que está de imagen y sonido, creo que está en el Instituto de Extremadura. Sí. Está en el Instituto de Extremadura. ¿Por qué no hace exposiciones en la sala esa que está infrautilizada, o en las salas que tiene el ayuntamiento infrautilizadas, para hacer nuevas tendencias en vídeo o en imagen? ¿Por qué no pueden...? Monje, porque pasa una cosa. Bueno, no, pero... Que en Mérida somos distintos. Bueno, Verás, ya. tú comprendes que se puede tener un consorcio de la ciudad monumental que esté separado del Museo Nacional de Arte Romano. ¿A quién se le ocurre eso? ¿A qué demente se le ha ocurrido eso? Bueno, pero estamos hablando de la facultad de... No, es que todo va unido. Claro. Todo va unido. Y entonces, si el consorcio de la ciudad monumental es un ente autónomo, que además tiene miles de piezas, que podía perfectamente lo que tú dices, hacer unas exposiciones más. Pero es que con el Museo Nacional de Arte Romano también se puede ir, porque tiene miles de piezas que no se utilizan, que están en los sótanos. Claro que se puede. Lo único que hay que potenciar todo eso. Mira, Monje Arellano, yo el otro día he pasado una vergüenza horrorosa. Horrorosa. Una exposición de pintura en Mérida, de un magnífico pintor. Un individuo que era muy... Digo era porque mi padre murió. De mi padre, y que Arellano lo conoce mucho, que es Paco Pedraja, que además es el presidente de la Asociación de Amigos del País, de Badajoz. Un individuo que tiene una trayectoria cultural en Extremadura y fuera extraordinaria. Una exposición, estábamos 2 personas en la exposición, 2. Gregorio González Perrado, presidente, y yo. No había nadie más, nadie. A un Pedraja, que además de ser un pintor extraordinario, es una persona entrañable. Yo pasé vergüenza. Estaba la mujer y un hijo. Nadie. Santo cielo. Es que no potenciamos toda esa serie de actividades que hay que hacer, que no se trata de que sea de Badajoz o de Mérida, se trata de que las actividades culturales tenemos que potenciarlas. Que lo más importante y el dinero más importante que se pueda gastar esta comunidad o España entera es en cultura. Es lo más importante. Y en la salud, naturalmente, pero en cultura es lo más importante, porque con buena cultura también tiene buena salud. Pero no, señor, nos empeñamos más en otras cosas, mucho más baladí, como se suele decir,
que en ciertas cosas que tienen una importancia vital. De todas maneras, Fernando, yo creo que los argumentos que hemos dado los tres son muy positivos los tres, y yo creo que esto tiene que darle un poco de fuerza y de moral tanto a Silvia como a Antonio Rodríguez Osuna, y que se lancen ya porque van a tener mucho respaldo. En ese aspecto van a tener mucho respaldo. Así es que yo... Bueno, hay que ver también, ahora eso hay que hablarlo con la universidad también, a ver dentro del catálogo qué posibilidades tiene de que exista una facultad de Bellas Artes. Que van gente a pintar allí, Casa de Isidro, que es un acuarelista fantástico. Vamos a potenciar. Allí hay muchísimas personas que van diariamente, por la mañana, por la tarde y por la noche. Hagamos, en vez de una exposición al año, hagamos una exposición cada mes. Es decir, potenciemos que es que en Mérida, y es verdad, si es que en Mérida podemos hacer tantas cosas. Hablar de Mérida es tan fácil. Una Semana Santa aquí que ya intentaremos que sea de interés turístico internacional. Pues claro, pero si en el mundo no hay una ciudad como Mérida para que se pueda potenciar la Semana Santa. Ya que estamos hablando de turismo, y estamos hablando, potenciémosla, y de más religiosidad, sí, pues, hecho perfecto. Pero potenciemos esos templos, esos puentes, el teatro, el anfiteatro, el circo, para que esa Semana Santa se conjugue ahí. Y vendrían. Pero eso hay que potenciarlo en Madrid, ir a las televisiones y decirle a ese chaval que seguro que hay de Mérida, que me consta que le hay en todas las televisiones, que está ahí calladito, pero que es un buen técnico, que es un buen administrativo, dice, oye, ábreme esta puerta, y te la abre para ir a cualquiera de las televisiones, incluida la que Mérida, por ejemplo, se aprovechó cuando Alberto Liar era el presidente de Televisión Española. Nadie, ¿eh? Vamos a aprovechar, si está ahí Alberto, que es emeritense, para potenciar esto y en las demás cadenas también. Si cuando uno llama a la televisión se abre, se están deseando. Siempre que le ofrezcas algo importante, y lo que tú ofreces es lo más importante. Esa lucha de Llanos yo la hemos tenido hace, yo qué sé, de años. ¿Entiendes? Y lo seguiremos hasta que Dios nos diga la carretera de Cáceres. ¿Verdad? Bueno, en cualquier caso, hay que decir que hay muchos proyectos. También queda pendiente una buena ubicación porque ha sufrido varias reformas el local del Conservatorio Profesional de Música, Esteban Sánchez, que por cierto celebra a partir de este viernes su Semana Blanca de actividades, y es otra de las asignaturas pendientes, el traspasar ese conservatorio a la Junta de Extremadura de una vez para que se hagan cargo Sánchez, de ese conservatorio. Director, lo teníamos abandonado. Es verdad. No nos aprovechamos de uno de los mejores pianistas del mundo. Del mundo. No lo aprovechamos. Yo, que me iba a contar a tomar una copa a él porque le gustaba el vinito tinto, que nos encantaba ir todos los días a casa de la plaza de Casa Benito. ¿Entiendes? Y tengo muchas fotografías. Y el mejor pianista del mundo no fuimos capaces de potenciarlo en Mérida. Si es que nos escapamos de cosas que es inaudita, pero la tenemos que contar. Pues es importante, efectivamente, el hecho de que se conjugue por una parte el turismo y la cultura, porque pueden ir de la mano al mismo tiempo, y una cosa ayuda a la otra, ¿eh? Y es importante que se trabaje en el ámbito cultural, indudablemente. Vamos a hablar ahora, vamos a saltar de escalón, nos vamos a ir a la autonomía, porque tenemos que hablar de los presupuestos de la comunidad. Enésimo capítulo de los presupuestos generales de Extremadura. Ayer lo presentó la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Blanco Morales, el inicio del trámite parlamentario de estos segundos presupuestos del Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara. En líneas generales, tampoco queremos aburrir porque esto de los números puede ser un poco difícil de transmitirlo. Son 5.197,4 millones de euros a los que asciende el presupuesto de la Junta de Extremadura y supone 83 millones de euros más que el primer proyecto que llevó a la Asamblea de Extremadura en el mes de noviembre. Valoraciones de los grupos políticos. Partido Popular lo ve con buenos ojos, siempre que no se suban, lo han dicho, los impuestos, la presión fiscal a Extremadura. Ciudadanos
también, en cierto modo, lo ve también con buenos ojos, aunque dice que se sube, se incrementa la presión fiscal sobre las familias extremeñas. Y Podemos Lo que pasa es que Ciudadanos es como si dijera nada, porque una más que uno, sí. como le decimos aquí, tres leches. Y Podemos es el grupo el que está en estos momentos un poco más en disonancia con el grupo socialista, o mejor dicho, con el Ejecutivo de Extremeño, que es el que presenta los presupuestos. Incluso ha llegado a decir que se plantea la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad. Desde el grupo socialista se ha dicho y se ha pedido que se tenga altura de miras y que no se bloqueen los presupuestos, que los presupuestos están abiertos, que se puede trabajar en el trámite parlamentario y se pueden enmendar con las iniciativas que presenten los diferentes grupos de la oposición. José Luis. Bueno, yo poco puedo decir de esto porque conozco poco el tema de los presupuestos, pero hay una cosa que me alegra enormemente. Si de cada 10 euros, 6 se utilizan para políticas sociales, a mí me parece que es un presupuesto que está ajustado a las necesidades de esta región. Si en 5.197 millones han aumentado 83 más y además la filosofía va a ser esa, pues yo creo que hay que aplaudirle. Lo único que habría que pedirle es a Podemos que no apriete tanto el tornillo, porque si es verdad que ellos defienden tanto el tema social, pues bueno, ahí tienen un presupuesto en el que probablemente van a tener todos los temas sociales muchas más ayudas económicas que han tenido hasta ahora. Así es que yo sinceramente los felicito, y al Partido Popular, hombre, decirle que efectivamente que se acuerden de cuando ellos gobernaban y que en vez de poner tantas chinitas en las ruedas, que no pongan tantas, que lo aprueben, que me parece correcto el que hayan llegado a esa altura de mira. Podemos ha llegado a decir que estos presupuestos es el refrendo de, dice, la gran coalición que han formado PSOE y Partido Popular en la Asamblea de Extremadura, y acusa al Partido Socialista de darle vida al Partido Popular en la Asamblea cuando dice estaba muerto. Ya, claro. Antonio. Que era lo que pasaba hace una semana, ¿no? Me refiero a que siguen en la misma escenificación, en la misma irresponsabilidad todos. 3 meses después de cuando deberían haberse aprobado los presupuestos, ahora están diciendo unos que, bueno, lo ven con buenos ojos, pero que tampoco lo vamos a aprobar, PP. Podemos dice que es la escenificación del gran pacto PSOE-PP, pero ¿pacto de qué? ¿Y cuál es la situación, por ejemplo, en Podemos? Bueno, pues la situación en Podemos en estos momentos es que internamente tienen un conflicto entre los que creen que sería posible apoyar unos presupuestos y los que bajo ningún concepto lo permitirían. Aparte de eso, el planteamiento principal y el punto de fricción no es tanto en la cuantía del presupuesto y en el aumento en valores absolutos del presupuesto, sino en determinadas partidas que no saben muy bien a quién corresponde. Y esa es la situación que está ahora en Podemos. Obviamente, de cara a los medios de comunicación no van a decir eso, porque son pequeñeces y son cosas internas y que no vienen a cuento. Pero realmente ese es el debate que está habiendo en estos momentos en Podemos. Además de una queja amarga de que no se les hace caso. Que esa queja puede estar fundada o no, pero es una queja amarga. Yo creo que es normal. Cuando tú vas a una negociación, la excusa es que no me quieres lo suficiente, con lo cual no me haces caso, ¿vale? Pero bueno, internamente es esa la postura que se está dando. ¿El gobierno está haciendo caso? Pues yo ya no lo tengo tan claro tampoco. Si están teniendo una actitud de vamos a sentarlos con ellos, a explicarles las cosas o a contarles o a que nos digan exactamente qué es lo que hay. ¿Lo ha hecho con el PP? Bueno, pues el PP ya es perro viejo, con lo cual al PP los negociadores poco hay que explicarles, ¿no? Porque ya saben de esto más letra que otra cosa. ¿El PP se va a abstener? No, bajo ningún concepto. ¿Va a votar que no? Porque en el momento en que vea la debilidad, va a ir a darle estocazo. Es lógico. Lo ha hecho antes. Es que hay que recordar que con los presupuestos, la primera presentación de los presupuestos, la enmienda a la totalidad que planteó Podemos fue apoyada por el PP. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que no se va a abstener el PP ante estos presupuestos? Por supuesto que no.
En el momento en que sepa que Podemos no los va a apoyar y que va a presentar una enmienda a la totalidad, va a hacer lo mismo de antes. ¿Y cuál es la situación que vamos a tener en la región? Pues una prórroga de presupuestos, de unos presupuestos que estaban pensados para un determinado o unas acciones determinadas. Y esa va a ser la situación. Al final, irresponsabilidad de todos. Yo no sé para qué les pagamos. ¿Cuántos tenemos ahí? 60 y pico, ¿no? 65. Pues 65 que no están haciendo su trabajo. No lo están haciendo. Si no, convoquen elecciones. Y ya está bien. Es fácil, ¿no? Si están de acuerdo todos, como dicen que en las noticias, están de acuerdo todos, excepto, bueno, pues 80 y pico millones para uno, pero es que me subo unas décimas al RPF, entonces pues yo no lo tengo claro. Bueno, pues entonces ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer. Aquí yo pido responsabilidad, pero para todos. Fernando. Yo creo que Podemos está siguiendo la trayectoria de arriba, de Pablo Iglesias, es decir, apretar el tornillo. Estamos en postureo todavía. Lo único que ocurre cuando se aprietan los tornillos, hay veces que de tanto apretar ¿Se pasa de rosca? se pasa de rosca. Y aquí decimos una palabra cuando se pasa de rosca: se ha chafado. Y cuando se chafa, cuidado. A ver si esto vaya a pasar lo mismo que cuando antiguamente era la pena de muerte, que se utilizaba también un tornillo, la del garrote vil. Y con el tornillo te llevaban por delante. Cuidado con este tornillo. Porque a mí me da la sensación, monje, que va a terminarse esto porque Monago se siente con Guillermo Fernández Vara y puedan aprobar los presupuestos. Porque tú lo dices muy bien, se puede prorrogar el presupuesto. Pero claro, la prórroga del presupuesto supone un fracaso total y absoluto en todas las políticas sociales que hay. Y claro, cuidado. Y Monago, si le sigue a Podemos el juego como se lo siguió en la primera vez, que le vino muy bien, pero eso fue quizás poca vista de Guillermo, porque si hubieran sido los primeros, los que menos, primero Ciudadanos, después Podemos, y al final el PP, se hubieran aprobado los presupuestos. ¿Qué ocurre? Que el final es Podemos, y PSOE, ¿qué hace? Me apunto a Podemos y echo para atrás los presupuestos. El PP. Era cuestión no de que una región vaya a lo mejor, no, es cuestión de tipo partidista. Por tanto, estás con lo que dice Antonio, está más Hombre, en la estrategia que en el fondo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio, totalmente. Claro, es cuestión de tipo partidista, lo que dice, 65 ¿para qué, coño? 65 diputados cobrando un buen dinero. ¿Tú sabes cuánto cobran los diputados? Sí, sí. 3.000 y pico de euros limpio. En neto. ¿Para qué? Para que nos anden con... Sí. Hay algunos cuando dicen, no, pero es que sí. yo le entrego esto al partido. Sí, pero esos 3.000 euros salen de nosotros, ¿eh? Y yo no tengo por qué darle al partido ninguno. Se lo doy al político. Al político. Y 3.000 y pico de euros, todos estos que hablan de que los pobres que están en la renta básica, ¿eh? Coged vosotros y dale lo de la renta básica, en vez de 3.000 euros, quedaros con 1.000. Y son muchos los que podían hacer, ¿eh? Pues ya hay, ¿qué hay? 50 recibiendo 1.000 euros todos los meses. Bendito sea Dios. ¡Hala! Hacedlo. ¿Qué va? Bueno, la verdad es que... pues le habéis dado un mensaje muy claro, ¿eh? a todos los partidos políticos. Pónganse ustedes de acuerdo de una puñetera vez y hagan ya lo que tengan que hacer, que es su trabajo. Ya está bien. Pero si es que es lo mismo que a nivel nacional. El PP está obsesionado con que han ganado las elecciones. Sí, señor, han ganado ustedes las elecciones. Pero no han sido capaces de montar gobierno. Luego no le vale para nada. Para nada. Ahora está Pedro Sánchez, que dice el rey, que puede ser él. Oye, ¿qué quiere? ¿Que venga Podemos a hacerse cargo de la televisión, del CID, de esto y del otro? Adelante. Si no, Rajoy lo tiene muy clarito. Abstente en las próximas elecciones. Se abstiene, con Ciudadanos, que no pide nada, que gobierne el PSOE, si se equivoca ya él, pero por lo menos no lo ha dado opción a una fuerza como Podemos, que yo no estoy en contra de Podemos, ¿eh? Lo único que pasa es que se lo va a comer por los pies hasta llegar al cerebro, al PSOE, porque son muy listos. Y con los listos hay que tener muchísimo cuidado en política, porque ya decís, el vicepresidente yo,
Hay una cosa, y por quiere cierto, defensa. ahora que aproveches, Quiere defensa. ahora que aprovecho y Quiere el dices, BOE, que dice eso, quiere la Fernando. televisión. Ayer sabéis que entregó el documento famoso, el documento de pacto Pablo Iglesias al Hay una cosa al buena PSOE. en Podemos, que dan la cara, que lo dicen, Sí, normalmente. que no van por detrás, te lo dicen a las claras. Yo quiero esto. Por lo menos eso es positivo. Y sobre lo, Pero eso sobre es lo que voy, sobre es los una altos estrategia, cargos, sobre hombre. ese documento de Podemos que entregó ayer al Partido Socialista y que hoy, por cierto, han rectificado, esa cláusula peligrosa que dice además de los altos cargos, la justicia, etcétera, tal, deben ser elegidos por los, bueno, como cualquier otro tipo de funcionario, por los méritos de capacidad, etcétera, tal, y algo así como con la coletilla que estén de acuerdo con, digamos, este gobierno de progreso o de cambio, de cambio de palabra. Uy, eso es peligroso, ¿eh? Ahora son más castas que nadie. Eso es peligroso para la Oye, separación se de le ha acabado poderes. aquello del tic-tac, ¿por qué no siguen diciendo tic-tac? Poner esa coletilla es peligrosa. A ver, y eso, claro, ¿cómo se puede hacer? Pues yo creo que hay que crear la figura del comisario político. Claro. Eso suena, Que vigile. suena a otros regímenes, ¿eh? Exactamente. Entonces, Que no bueno, son no sé. precisamente democráticos. Esto, yo creo que Fernando planteaba, es que hay que agradecerles que vayan de cara y de frente diciendo lo que quieren y que eso está bien, ¿no? Pues yo creo que no, porque eso forma parte también, de nuevo, de una estrategia. Hombre, claro. Una estrategia para forzar el no pacto. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú entras en unas conversaciones para formar gobierno, además esto es de libro, siempre en unas negociaciones, lo último de lo que hablas, aunque lo tengas desde el principio en la mente, lo último de lo que se habla es de los puestos. Siempre se hace así. Una de las cosas, Antonio, que no soy capaz de entender, es la postura que tiene Rajoy. ¡Qué manía! Conseguir. Pero si te está diciendo todo el mundo que te vayas a hacer puñetas. Pero vamos a ver, si es que yo no tengo nada contra Rajoy, yo sé que Rajoy gana muchísimo más dinero con su carrera que siendo presidente. Es registrador de la propiedad, ¿sí? Como un notario. En Santa Pola. Digo porque yo verán en Santa Pola todos los años. Sí, sí, O sea, que es un individuo que podría perfectamente ganarse la vida ganando infinitamente más que como presidente. Pero ya le están diciendo allí, lárgate. Fernando, él que es tan responsable y cuando hablan de la política de este país, parece que el único que sabe lo que es un país es él y es tan responsable y la responsabilidad debe ejercerla él mismo, el primero. Sabiendo la podredumbre que hay en su partido, ¿por qué no se va? Pues si es que se lo está pidiendo su propio compañero. Claro, hombre, que se haya tenido que desvirtuar en Valencia y en Madrid y nombrar una gestora, eso no ha pasado en la vida, desde que yo me conozco, no, eso no ha pasado nunca. Y no se dan cuenta de esa podredumbre. Que se vayan, los que estén imputados, que se vayan ya a su casa. Que en el Partido Popular hay mucha gente honorable y hay mucha gente impresionantemente buena y son capaces. Una lanza a Claro. favor. Yo no voy a hacer Yo no alzar hago, una lanza a favor de Esperanza Aguirre. Con la fama que yo tengo de ser Dios me libre. Una mujer que me encanta, Cristina Cifuentes, una mujer que a mí me encanta. Pero bueno, Bueno, pero habrá gente- No, lo digo porque hay gente, y tanto que lo hay. Pero que digo, En el que habéis PP hay dicho gente muy buena. Lo de Esperanza Aguirre. Hombre, Esperanza Aguirre no está imputada. No, yo no hablo de Esperanza Aguirre yo he dicho tiene los la que están virtud. imputados, que no, son no la muchos. defiendo, pero no me interpretéis que la voy a defender porque no Que lo son voy a hacer. No, solo me faltaría a mí Pero defender también a están Esperanza imputadas ni como testigo nada, ni como nada. ni como nada. No. Pero lo que pasa es que Esperanza Aguirre es una persona muy lista. Muy lista. Y la dimisión de Esperanza no viene así alegremente. Hombre, claro. Porque la dimisión, como dimite, a quien está mirando no es a ella misma, ni su propia situación, sino que está mirando a Mariano. Los medios de comunicación nos estamos haciendo jueces, ¿eh? Nos estamos haciendo jueces. Entonces hay una ansia de poder enorme. Que es que estamos determinada. enjuiciando a la gente antes de ser condenada. Bueno, pero por eso Y digo que recordemos no. un caso que a mí me ha preocupado muchísimo, en el sentido de personal, que a una mujer que pasa no sé cuántos años en la cárcel, Sí, la del pueblo este el crimen del norte de Cáceres, hombre, que habían matado al marido y al hijo y la mujer, que eran cómplices. Eso eran La de de Rollo de Logrosán. De Logrosán. Que después de pasar esa mujer unos pocos años en la cárcel, el Tribunal Supremo diga es inocente. A ver quién le pide a esa mujer ahora explicaciones. A este hombre que está condenado a muerte y ahora resulta que es inocente. ¿Quién le paga a ese hombre la vida?
Ya, pero que pero, A Demetrio que no Madrid, sepa. que era del PSOE, que lo Demetrio echaron Padre. también y se demostró su inocencia. Es que nos estamos precipitando los medios de comunicación a llevar a tertulias y cosas así, y enjuiciar a la gente Yo creo y ya que- las condenamos por la simple imputación. Y No, condenar previamente. cuidado, Sí. cuidado, pero es que una cosa es una condena judicial y otra cosa es una responsabilidad política. Obviamente, ella no tiene ni imputación, ni está imputada, ni nadie ha comentado que en principio se llevase dinero, pero sí que tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque, en cierta manera, cuando ella estaba mandando, ejerciendo el poder, se producían ese tipo de acciones. Entonces, no es que sea una responsabilidad judicial. Eso pasa en todos lados, ¿eh? Bueno, no, pero porque haya pasado no significa que tengamos que permitir que pase, ¿no? Entonces sí que hay una responsabilidad política. ¿Por qué? Porque claro, tú como te presentas ante la ciudadanía diciendo, bueno, yo es que soy muy bueno, yo soy, pero vamos, buenísimo, pero los que tengo de debajo, oye, qué mala suerte he tenido que todos me han salido rana. Hombre, Sí, pero vale, te digo que eso que sí, que a ti cuidado. no te meterán en la cárcel ni te llevarán a juicio, pero hombre, que no, pues entonces a lo mejor no eres tan bueno Fíjate a como Felipe te dices, González ¿no? en su época. Pues vale, pero Roldán, nos podemos ir a Felipe Vera, González. la Virgen Santa, lo que le salió a ese. Pero es Y una tampoco se fue. Pero estás conmigo en que es una responsabilidad política, Hombre, sí, a lo mejor claro. no penal. Penal no ha sido, como ha pasado el tiempo, y no ha habido responsabilidad penal, Claro, pero pero sí es que- política. Y las responsabilidades políticas, ¿cómo se afrontan? Una, o dimitiendo, o dos, perdiendo estrepitosamente las elecciones. Bueno, pues contemos, a ver quiénes han tenido y han sufrido o Pero muchas han veces, recibido eso de las las- responsabilidades políticas yo hasta cierto punto. Porque en un partido político hay miles de personas. Y que salgan unos corruptos. Y ahora tienes tú la responsabilidad política. Yo no tengo responsabilidad de nada. Que salgan, sí, pero que Yo hayas no tengo elegido culpa tú. Pero, ¿y la de que ética estos existe, sean Pablo? unos indeseables. No, es que la responsabilidad política de un individuo que nombra consejeros, ministros y demás, le salga mal. Hombre, pero Caramba. yo si lo nombro yo personalmente, digo, ministro de tal, yo soy responsable de ese ministro. Que el ministro se equivoca con un secretario de Estado o un director general, hombre, yo no tengo por qué tener esa responsabilidad, porque yo a lo mejor ni le conozco. Pero del ministro soy responsable, porque se sienta todos los viernes conmigo y me pasa revista. Y si me pasa revista y yo no me entero realmente de lo que me está pasando, yo sí tengo responsabilidad política. Bueno, señores, vamos a hablar de estadística un poco, porque ha llegado el informe del Instituto de Estadística de Extremadura y da algunos datos interesantes que queremos analizar en esta picota, como por ejemplo el hecho de que, como hemos abierto en el comentario inicial de este programa, pues la media de edad en Extremadura esté situada en el 43,2% frente a la media nacional, que está en el 42,4%, que son casi un año más que la media nacional. Esto demuestra que la población en Extremadura está envejeciendo más que la media nacional. Otros hechos también que deben ser preocupantes son los mayores de 65 años, porque en el 65% de los municipios extremeños hay un 24% de la población que es mayor de 65 años. Y eso también es nota preocupante. Digo, ¿por qué va a ser preocupante que sea más de 65 años al hombre? Pues, entre otras cosas... Que ahora ya de eso ya lo hemos pasado. Entre otras cosas... No somos activos. Entre otras cosas porque no soy activo, efectivamente, y hay que pagar las pensiones. O sea, te debe preocupar. Oye, te digo una cosa, ¿eh? Yo me paso 40 años trabajando Claro, y yo. y he pagado lo que no está en los escritos para yo poner esta pensión. Claro. Que a mí no me está regalando nadie nada, ¿eh? nadie, que a mí me lo nadie. desquitaron de mi sueldo durante 40 años. ¿eh? Pero tú se lo pagaste No, a los mayores de tu época No, y y ahora pagaste- la y población pagaste activa te lo las está pagando a ti. retenciones, y pagaste Esa es la las diferencia. retenciones. A ver, de uno en uno, porque si no esto no puede ser. Y ahora te la vuelven a cobrar otra vez. Exactamente. Con el IRPF. No, pero que digo yo, Antonio. que tampoco os vengáis a ver arriba, que No, quienes venimos estamos arriba. pagando ahora somos nosotros Somos dos, pagados, ¿eh? O sea que efectivamente, vosotros ciertamente, no vengáis tranquilidad. muy arriba. Tampoco, ciertamente. En cualquier caso, decía que por ejemplo, en Mérida sí hay un dato significativo, que es una de las localidades donde los índices de juventud son mejores que la media. Y el índice de juventud es que compara la población de menores de 14 años con los mayores de 65 años. Pues ese índice es positivo en la ciudad de Mérida, lo que indica que Mérida tiene futuro, Algo bueno tendríamos que tener. Hombre. junto a otras poblaciones como Navalmoral de la Mata, Palomas o Talayuela y Saucedilla.
Y también hay otro dato curioso, y es que el 64,9% de los municipios de Extremadura hay entre 10 y 20 menores, mejor dicho, niños de edades comprendidas entre los 0 y 4 años, por cada 100 mujeres en edad fértil de 15 a 49 años. Es un buen baremo, una buena relación. Eso da también esperanza. Pero quizás la media la suban los pueblos más pequeños, aquellos que tienen muy poquitos habitantes y que, desgraciadamente, la edad de la mayoría de los habitantes es alta. La economía también, que hay personas que dicen, pero tengo un hijo y dos ya me preocupa, por la influencia social que se tiene. Y eso ocurre. Y antiguamente, pues, ¿cuántos hermanos hay vosotros, Arellano? No, yo solo. Afortunadamente fui hijo único, sí. Pero luego tengo 2 hijos varones. Que uno precisamente nació el mismo día, el mismo mes y el mismo año que otro tuyo. ¿El mismo día? El mismo día, el mismo mes y el mismo año. Afortunadamente tampoco, José Luis. ¿No te hubiera gustado un hermano o una hermana? Hombre, pues sí, pero afortunadamente digo porque todas las herencias han sido para mí, ¿comprendes? Las de mis padres, las de mis madres. Y te has enriquecido, seguro. Nacieron en el Parlamento, en la Asamblea. Sí, es verdad, es verdad. San Juan de Dios. Antonio, échate un vistazo a estas estadísticas. No, yo, con respecto a las estadísticas, lo único que tengo que decir es que hace 2 meses, 3 meses, salió la estadística del descenso de la población en Extremadura. Sí. Esto sumado a que, pero no por cuestiones de natalidad, sino por cuestiones migratorias. Sí. La gente sale. Entonces, esto es preocupante. ¿Por qué? Porque si es cierto el hecho de que la gente sale fuera de la región porque no tiene trabajo y por tanto emigra por cuestiones económicas, pues es la perspectiva de lo que nos va a suceder, que mientras la economía no remonte, pues la edad media pues seguirá subiendo. ¿Por qué? Porque aquí se quedarán pensionistas, gente más o menos joven y la gente en edad de reproducir, por decirlo en contexto de la estadística y de la encuesta de los resultados estos que han mostrado, pues se irán a zonas donde puedan trabajar. A mí me preocupa eso. Después que nos hagamos todos mayores y que la tasa de renovación o la tasa de natalidad suba o más o menos con respecto al resto del Estado, pues bueno, son cuestiones económicas, son cuestiones culturales, son cuestiones de mucho tipo. También son cuestiones de protección social. Lo comentábamos varias veces aquí, es decir, tú tienes un niño en estos momentos o una niña y si eres una familia trabajadora donde los dos son trabajadores, las dificultades son enormes. Porque no tienes recursos, posibilidades de conciliar, no tienes posibilidades de corresponsabilidad, no tienes posibilidades de etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es todo un conjunto. Nada, yo estoy preocupado porque me estoy acercando a la media, o sea que, lo digo en serio. Bueno, pues estás en la media, entonces, estás cerca de la media. Nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias a Fernando Delgado. Nos vemos mañana en una picota que tenemos pendiente, ya lo diremos. Picotas por ahí tú y yo. Sí, que tenemos pendiente, y gracias a José Luis Arellano y a Antonio Monge. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Mañana le emplazamos a una nueva edición aquí en La Picota, en Televisión Extremeña. Que pasen una feliz noche.